¿Qué tal, amigos? Soy Martín Ruiz, director de Consulta. Estamos en su programa Divergencia y, como ya es costumbre, me acompaña Patricio Lima. Patricio. Gracias, Martín, por la invitación y gracias a nuestros seguidores, a la audiencia, al público que se toma la molestia de seguirnos y desde luego con temas que tú pones sobre la mesa, que la agenda que en Tlaxcala ocurre, pues también nos ayuda para llevarlos a el público que tú tienes en este portal tan importante para Tlaxcala. Pues, Patricio, para no andarle dando vueltas al asunto, iremos en materia. Y tiene que ver con el doloroso, fuerte revés que la Suprema Corte de Justicia le da a estos diputados holgazanes, yo diría limitados, burros, omisos, sonsos, porque no encuentro un calificativo, Patricio, para decir y describir a los actuales legisladores que están más preocupados por ver en dónde sacan algún beneficio económico que en realmente hacer su trabajo, en hacer leyes. La verdad es que echan atrás la reforma electoral que aprobaron el 26 de agosto y dejan al Instituto Tlaxcalteca de las Elecciones ahora la toma de decisiones respecto a las omisiones, a los vacíos y a la parte que no se reguló en la ley, y que para algunos será, digamos, bueno. A mí me parece que darle más atribuciones a una autoridad electoral que está tan cuestionada, tan ciega, me parece que no sienta buenos antecedentes para el proceso electoral que fue declarado ya iniciado formalmente el pasado domingo. Así es, Martín. Mira, seguramente va a pasar a la historia política de Tlaxcala la 63 legislatura en una composición muy diferente a otras. Me refiero a 15 mujeres, 10 hombres. Esta 63 legislatura que fue electa en el 2018, coincidiendo con la elección federal, que renovó todo, presidencia, senadores, diputados federales. En Tlaxcala hubo elecciones de diputados locales por única ocasión en esa. Y el arrastre, el tsunami que yo le llamo, y que muchos otros también lo hacen así, el tsunami de AMLO con Morena y la 4T, pues arrasó en las elecciones locales también, como es el caso de Tlaxcala. La inercia hizo ganar a la 4T en Tlaxcala, pero el trabajo que han hecho en poco más de 2 años es vergonzoso, y no estoy exagerando. Provoca vergüenza a los tlaxcaltecas, provoca vergüenza a todos, porque en su composición de mayoría mujeres crearon expectativas muy amplias. Yo recuerdo la imagen de la composición de la mesa directiva al inicio del primer periodo ordinario de sesiones, mujeres tlaxcaltecas, y dije, caramba, qué bueno. Veo la última mesa directiva en este año de la pandemia, con la que concluirán, al menos en la primera, en este ejercicio fiscal, también de mujeres, y dice uno, qué bueno que en Tlaxcala, porque finalmente el impulso de la participación de la mujer es algo que hay que elogiar y hay que apoyar. Pero con estos resultados dice uno, caramba, pues algo está pasando también. Pero lo peor es, Martín, y ahí es donde da vergüenza, que llegan por el impacto de un proyecto de transformación, de cambio verdadero, dice López Obrador. Y aquí el cambio verdadero ha sido para retroceder con estos señores, con estas señoras diputadas, y con mayoría de la 4T, entendiendo por ella Morena, PT, Encuentro Social. Entonces, sí, a mí me parece que es un retroceso, es una vergüenza que, llegados por un impulso a ese cargo, no hayan entendido en lo más mínimo, en el abecedario de la política, creo que no pasaron de la A, y hay 20 y tantas letras más en el abecedario de la política, de la A a la Z, se quedaron en la A,
ignorantes, ineptos, irresponsables, inservibles, ambiciosos con el dinero, contrario a la 4T y su propuesta de no utilizar los cargos públicos como ambición, sino como servicio. Lejos de todo ello el servicio. Y todavía el día de hoy, cuando estamos grabando este programa, Martín, escucho a una diputada de apellido Casas Meneses, tengo entendido que es Movimiento Ciudadano, que están en espera ya del informe del gobernador para hacer la glosa, analizarlo y ver la posibilidad de llamar a colaboradores del gobernador para que amplíen. ¿Sabes qué han hecho los 2 años anteriores? Recibir el informe del gobernador, hacerse tontos y tontas, archivarlo y no volver a hablar de él. Claro. Y estoy hablando de una de las muchas funciones y atribuciones que tienen, porque las legislativas las voy a dejar para el siguiente comentario, reformas y demás, donde han fracasado rotundamente en casi todo, por no decir que en todo. Y en materia electoral, un retroceso para Tlaxcala, una vergüenza para Tlaxcala. Concluyo este primer comentario. La glosa que no han hecho en 2 años, que no han hecho absolutamente nada. Es más, me atrevería a decir que le apuesto a cualquier diputada si leyeron el texto que les envió Marco Mena, y estoy segurísimo que ninguno se tomó esa molestia. Entonces, que nos digan ahorita que en el 3er año están en espera, porque así lo dijo con claridad supina, estamos en espera del informe del gobernador para analizarlo, hacer la glosa y ver la posibilidad de mandar traer funcionarios para que nos expliquen de este ejercicio del 4º año de gobierno. Si no han podido hacer su trabajo bien en lo que corresponde a lo otro, pues menos van a interesarse por hacer bien el trabajo de revisión de cuentas, de rendición de cuentas de los 107 entes que el órgano de fiscalización supervisa año con año. También ahí nos han quedado a deber. Y sobre la marcha hablaré de otros temas pendientes que lo único que hacen es provocar vergüenza para Tlaxcala. Y hay que decir que el revés que dan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que ver con un error elemental, Patricio, del procedimiento legislativo. Es decir, los diputados se les hizo muy fácil citar a una sesión extraordinaria, designar a la mesa directiva que se debe de elegir por 17 votos, no por 15, como finalmente lo hicieron, pese a que hubo observaciones en esa sesión, hay que decirlo, muy puntuales de la diputada petista Irma Garay, en el sentido de que estaban violentándose el procedimiento administrativo. A los diputados, como es costumbre, se les hizo fácil, digo, nos vale madre, vamos a sacar la pinche reforma porque nos urge, y sobre todo porque tenía algunas cosas que les beneficiaban, y dijeron, la aprobamos a chingadazo, una reforma, yo diría, que puntualizaba algunos puntos, pero no era la reforma electoral que se esperaba. Esa reforma profunda y de fondo nunca lo fue. Entonces, al final, aprueban, se hace una serie de impugnaciones que empezó la diputada Irma Garay, el asunto llega hasta la Suprema Corte de Justicia, y oh sorpresa, el pasado domingo que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones declara formalmente el arranque del proceso electoral. Al día siguiente se conoce la resolución de la Suprema Corte de Justicia donde dice su reforma electoral es invalidada porque los diputados fueron unos triquiñuelas, unos tramposos, porque no saben hacer bien su trabajo. La verdad resulta vergonzoso porque tú lo vas a la mejor abundar, Patricio. No es la primera vez que hacen mal su chamba, tanto porque Marco Mena les ha corregido varias reformas, y entonces la verdad es que cuando uno ve y dice estos diputados
diputados de la Cuarta Transformación, la verdad es que dan vergüenza. Totalmente. Porque no estoy diciendo que sean ellos unos expertos o que sean unos juristas de altos vuelos. Por eso tienen secretarios técnicos, por eso tienen asesores y por eso deberían de utilizar esa infraestructura, las áreas especializadas del Congreso, para que hagan bien su trabajo y dejen de hacer tanta tontería que al final, Patricio, nos exhibe a los tlaxcaltecas. Y lo peor es que en términos de la imagen que debería de ser más o menos aceptable de los diputados de Morena, del PT y del PES, la verdad es que anda por los suelos. Totalmente de acuerdo, Martín, y aquí sí, totalmente de acuerdo contigo, y seguramente con muchos espacios de opinión que aborden el tema, o columnistas que yo he leído y son respetables de nuestro periodismo local, impreso y electrónico, porque no puede uno diferir cuando los hechos lo comprueban todos los días. Cuando llegan a despachar estos diputados, diputadas de la 63 legislatura y se encuentran con los muros de la ignominia, así llamados por otra legislatura que los construyó para impedir el fácil acceso de la gente que va y busca a su diputado para recibir un apoyo, una gestión, qué sé yo, y que ha sido normal durante muchos años porque les dan dinero para gestión. Pues si les dan dinero para la gestión, que lo repartan entre la gente más necesitada. Y si ante eso no pudieron, sino por el contrario, le pusieron más barreras a las instalaciones del Congreso, pues algo ya anda mal. Si en lo más elemental no cumplieron, pues es de que, y más bien incrementaron esas dificultades para poder acceder, pues todavía peor. Martín, pero cuando empiezan a legislar y el gobernador les veta sus reformas, sus iniciativas, sus ocurrencias, porque yo recuerdo que subían a la tribuna y ya planteaban reforma al agro tlaxcalteca, a Chihuahua, así de rápido, pues eran ocurrencias, Martín, que reforma en materia ecológica, porque en Tlaxcala eran ocurrencias. Bueno, hacer los muéganos, patrimonio inmaterial de la... Martín, sí, se le han pasado en exhortos por un lado y en reconocer patrimonio desde el atole de chocolate en Zacateco, hasta el helado con pan, ¿no? Hasta el helado con pan en Zacateco y no sé cuánto. Digo, yo le llamo esas ocurrencias. ¿Por qué? Pues porque no saben hacer otra cosa más que ocurrencias, Martín. Porque legislar no saben. Ahora, en cualquier congreso, y el de Tlaxcala no es de excepción, tienen una dirección jurídica que es la que les debe ayudar para que hagan bien su trabajo, tanto internamente como hacia el exterior, en el caso de impugnaciones, por ejemplo, la que mencionas. Pero también tienen una dirección de estudios legislativos, que es la que les debería ayudar para que sus proyectos tengan consistencia jurídica, tengan argumentación, motivación, todo esto. Y tienen secretarios técnicos y asesores. Y el secretario parlamentario que debió haberles dicho, oigan, el procedimiento para la mesa es así. Sí. Entonces, teniendo todas esas posibilidades y recursos, lo único que hacen es dar traspiés, dar pasos equivocados. Y en este último que mencionas, y no me voy a extender mucho porque ni vale la pena, ya se las echaron abajo. Qué lamentable, y no es nada personal, yo no, incluso puedo decir que la saludo las veces 3 o 4 que le he visto en los 2 años y meses que lleva, Irma Garay, pero me parece que es una mujer que presidiendo la Comisión de Asuntos Electorales se la pasó más de 2 años hablando de que iban a hacer una gran reforma, se les vino el tiempo encima, los plazos fatales que en esa materia hay para legislar, y lo que hicieron fue un bodrio con el que no estuvo de acuerdo ella. ¿Pero por qué no estuvo de acuerdo? Porque lo que hicieron los otros no era lo que ella quería y esperaba como diputada de una fracción y de una parte del proyecto de la 4T. Entonces los enredos internos de la 4T y sus aliados, las diferencias entre mujeres, porque hay que decirlo,
y su protagonismo no ayudó a esta legislatura, y lo único que provocó fueron vergüenzas, procesos legislativos desapegados a la norma, ocurrencias sin fin, como las que ya mencionamos, y finalmente un trabajo legislativo reprobatorio en todos sentidos. Martín, de una gran reforma electoral que hablaban para tener una elección con equidad de género garantizada, con participación de jóvenes y grupos indígenas, con participación de sectores a veces no tomados en cuenta, y yo diría sobre todo dándole certeza a la participación de la mujer, sobre todo aquella que es violentada en Tlaxcala, y como hay elecciones de presidentes de comunidad y muchos municipios que se integran por 5, 6 y 7 regidores y presidentes de comunidad, pues era necesario que el legislativo fuera cuidadoso en sus disposiciones para no meter en enredos a la autoridad. Como hicieron su trabajo mal, pésimo, reprobatorio, pues ahora le toca a la autoridad electoral cubrir esos vacíos con acuerdos que van a ser necesariamente impugnados, porque son 15 partidos políticos, 10 nacionales con acreditación local y 5 con registro estatal, pues no va a faltar el que levante la mano e impugne los acuerdos de la autoridad electoral. Todo eso le da incertidumbre a un proceso electoral que debería tener certidumbres, pero por culpa de los nefastos y nefastas diputadas de la 63 legislatura, no lo vamos a tener. Y ahora está en manos de la autoridad tomar acuerdos que seguramente les van a impugnar, les van a meter en enredos con el Tribunal Electoral de Tlaxcala, que también está en una situación de incertidumbre por un magistrado que no se confirma si sigue o nombran a otro, y por otro magistrado de apellido Nava, sabemos quién es, Miguel, que está siendo cuestionado por sus conductas que no van acordes con una magistratura electoral. Entonces tenemos también un tribunal incierto, Martín. Entonces, ¿qué va a pasar con todo ello? Será motivo a lo mejor de otro programa. Pero lo que sí es cierto es de que tenemos una legislatura que va a pasar a la historia como una legislatura de puras vergüenzas. Y al final, Patricio, yo creo que este ambiente tan convulsionado políticamente, ya hablando, porque si uno revisa los medios de comunicación, detecta que la guerra sucia entre algunas aspirantes a la candidatura de Morena al gobierno del Estado está a todo lo que da. Hay promoción indebida, hay gastos millonarios, hay miles de, bueno, no miles, yo diría varias irregularidades e inconsistencias que la autoridad sigue sin ponerles un freno. Y yo creo que ahora que echaron abajo la reforma electoral y que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, junto con los consejeros, deberán aprobar lineamientos para llenar o subsanar esos vacíos legales, pues se va a prestar a la impugnación, a la descalificación, a generar un ambiente que no nos conviene, Patricio, porque al final se espera una elección competida, una elección que, si bien en estos momentos Morena pudiera decir que encabeza las preferencias rumbo a la gubernatura, no quiere decir que en 3 meses la coalición que está pensando integrar el PRI, PAN, PRD, el PAN y el PS no se vuelva competitiva, y entonces empecemos a vivir escenarios de alta competitividad donde la diferencia de uno del otro a lo mejor va a ser mínima, y entonces vamos a generar una incertidumbre que a nadie nos conviene, Patricio. Mira, Martín, recordarás que en otros programas que se abordaron todas estas situaciones, yo hablaba, con respeto para quienes están haciendo activismo político, del recreo electoral anticipado, por 2 sencillas razones. Una,
el INE aprobó un calendario electoral mucho antes del inicio del proceso, porque había actos anteriores al inicio del proceso que fue domingo 29 de noviembre, apenas. Pero ese calendario ya existía y nos decía de plazos, por ejemplo, para registrar candidatos a la gubernatura, diputados y demás, tiempos de campaña, tiempos de precampaña, y esos tiempos están todavía retirados. Entonces, cuando yo veía todo eso, hablaba del recreo electoral anticipado. ¿Por quiénes? Pues sobre todo por las aspirantes. Uno de ellos falleció, hombre, Joel Molina Ramírez, lamentable su deceso, su fallecimiento, lamentable el padecimiento de COVID que han tenido aspirantes hombres también, y sabemos quiénes son. Entonces, todo eso es lamentable. Lo que sí era cierto es de que el recreo preelectoral, el recreo electoral anticipado estaba fuerte. Y mi observación era, si en Morena no hay partido político nacional en su momento, si no hay partido estatal porque falleció quien ocupaba ese cargo, así, si no, de manera muy formal, si era el que consideraban era la autoridad morenista en materia de Tlaxcala. Entonces, todo ello a mí me llevaba a decir, bueno, ¿por qué está el recreo electoral anticipado si no hay un partido orgánico, territorial, estructurado? No puede tener validez lo que están haciendo. Era lo que yo me planteaba como interesado en estos temas y como ciudadano. Del otro lado estaban los acuerdos del PRI, del PRD y del PAN, que desde luego en mesas de café no se resuelve eso, se resuelven en mesas donde se ponen a calcular votos de cada uno, de sus posibles aspirantes, mujeres sobre todo, y de la repartición que se harán en caso de que lleguen a acuerdos para ir en esta gran coalición que le llaman megacoalición. Yo prefiero llamarle una coalición amplia porque son 3 partidos nacionales y 2 locales que pareciera que ya están en acuerdos muy consolidados para la elección. Sin embargo, siguen siendo acuerdos anticipados a lo que las etapas del proceso electoral, pero desde luego están en su derecho en hacerlo, están en su derecho en hacer lo que venía siendo Ana Lilia Rivera, Lorena Cuellar, esta señora Silva, etc. Pero estaba muy anticipado a lo que realmente señala el calendario y señalan los propios partidos políticos. En el caso de Morena, su coalición con el PT, con Encuentro Social, y hablan de que hasta con el PANAL de Tlaxcala local. Entonces, se van a ver venir 2 coaliciones que, coincido contigo, sobre la marcha pudiera más bien subir la coalición opositora a Morena, la coalición que encabeza el partido oficial en Tlaxcala, que es el PRI. Nos dicen que el PAN pudiera poner sobre la mesa a Minerva Hernández, pero si el gobierno es priista en Tlaxcala, pues ¿cómo es posible que vayan a encabezarlo una panista? A mí me cuesta mucho trabajo, pero que hagan los acuerdos de un lado y de otro. Yo en eso no tengo más que el interés de observar cómo se dan. Y finalmente, ya logrados y registrados y demás en los tiempos que vienen del calendario electoral ya aprobado, entonces sí abordar en una mesa de análisis con seriedad, con elementos, con más información y a sabiendas de qué partidos van coaligados en uno y en otro. Entonces sí hacer análisis más. Sí se perfilan mujeres, eso es definitivo, yo no puedo más que agregar eso. Sin embargo, la incertidumbre que prevalece en todo ello y que partió del hecho de que tenemos legisladores irresponsables que no hicieron su chamba en materia de una reforma electoral que le diera certeza al proceso, pues está ahí y va a afectar desde luego a través de impugnaciones a los acuerdos que tome el Instituto Electoral, perdón, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, por la grave irresponsabilidad de nuestras diputadas, de nuestros diputados, por no dar un marco legislativo certero y preciso. Les echan abajo desde la Suprema Corte de Justicia su nefasta reforma electoral, porque era nefasta. Les echan abajo el trabajo, les echan abajo el trabajo de reforma
de una diputada que no cumplió con su encomienda y es la misma que impugna, pues no nos habla más que otra cosa de que al interior ni las mujeres se ponen de acuerdo, ni las fuerzas políticas llegan a mínimos acuerdos y entre ellos se están dando con todo. ¿Eso ayuda para el desarrollo de Tlaxcala desde el legislativo? Para nada. Lo único que hacen es echar a perder una institución que se llama Poder Legislativo en Tlaxcala. Y además déjeme decirle que esta decisión, que muy pocos han dimensionado sus efectos, tendrá que ver con las pugnas internas que se van a vivir en los partidos y en las coaliciones. Y le doy un dato. El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones había aprobado los lineamientos para garantizar la paridad. Al final, estos fueron aprobados, fueron impugnados por 7 partidos. Por 7 partidos. Al final yo le puedo decir que las impugnaciones se van a ir a la basura porque estaban sustentadas en una reforma electoral que prácticamente no existe. Lo que va a dejar firmes los lineamientos del instituto. Yo platicaba ayer con varios dirigentes partidistas y me decían que para ellos resulta un borrón y cuenta nueva al trabajo que venían realizando, Patricio, porque ellos, y tú mejor que yo lo sabes, hacen una lista, ponen alta competencia, competencia y baja competencia, y entonces haces 3 bloques y empiezas a asignar hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Prácticamente ese trabajo que venían, y en algunos casos avanzado, ya se fue a la basura, porque el instituto les está diciendo que tienen que hacer la misma lista, pero basarlo en 4 bloques y adicionalmente darle la cuota a diputados, a candidatos jóvenes y a candidatos indígenas en algunos. Entonces, esos señores, las negociaciones que ya estaban avanzadas, los avances que tenían en la ubicación de los candidatos, se van a tener que cambiar. Yo ayer los vi realmente preocupados, porque también hay que decirlo, Patricio, los tiempos ya lo tienen encima, y juntar los papeles, los documentos y todo este trámite que se tiene que hacer ante la autoridad electoral para poder registrar tus candidatos se complica. Yo creo, y coincido contigo, estos nefastos legisladores solamente vinieron a complicar algo que debería de estar, Patricio, garantizado, debería de estar con leyes, una reforma clara que garantizara lo que un proceso electoral siempre debe de tener: la imparcialidad, la certeza, la legalidad. Hoy vamos a ver realmente un ambiente muy enrarecido por culpa de los diputados, hay que decirlo. En su origen, por culpa de ellos, desde luego el instituto, que ya tiene experiencia organizando elecciones, a pesar de lo rotativo que son sus consejeros, hay experiencia. Yo les desearía que les vaya bien, muy bien, porque no quiero que los resultados de la elección lleven a problemas, conflictos postelectorales, problemas sociales y de otro tipo que derivan cuando los resultados no son certeros, legales, como tú lo dijiste, Martín. Entonces, está en manos de la autoridad electoral toda esta chamba, está en manos de los partidos políticos. Yo diría algo que a mí me reprobaban cuando era autoridad electoral, pero que se les decía de buena fe, y uno actúa muchas veces de buena fe, que las elecciones se ganen en las mesas directivas de casilla con votos contantes y comprobados y comprobables, y no en las mesas de los tribunales, porque cuando se van a las mesas de los tribunales los acuerdos de la autoridad, los registros de los candidatos, los resultados de la elección y se diga, pues entonces ahí como que ya se pierde mucho del sentido de que el voto debe de ser contundente, claro y bien contado. Finalmente, así son las elecciones en México, en Tlaxcala, va a haber muchas impugnaciones. Hay un área en el Instituto Electoral donde yo también me acerqué para saber cómo están los asuntos de las denuncias por actos anticipados de campaña y demás, de lo que hablábamos hace un rato, Martín, y que a mí me preocupa como comentarista y ciudadano que me interesan las elecciones.
me acerqué para saber qué había en lo contencioso electoral, en la unidad de lo contencioso electoral del instituto, y bueno, pues sí, hay muchas, digamos, comentarios en torno a lo que tú mencionabas de actos anticipados, de dinero que está fluyendo en esta etapa preparatoria de lo que van a ser los procesos internos, pero finalmente argumentan que no hay denuncias y que de oficio no pueden invertir. En fin, a lo que yo quiero llegar con todo esto es a una coincidencia más contigo, Martín. Va a ser un proceso electoral muy confrontado, muy impugnado, muy señalado por el trabajo que no hicieron en su origen nuestros diputados locales, y lo poco que hicieron lo hicieron mal. Vergüenza para Tlaxcala, esa es mi conclusión. Y yo concluiría, Patricio, diciendo que todavía falta una parte importante, que es el presupuesto que los diputados le van a autorizar o no al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Cuando se reunieron hace unos días los consejeros con los legisladores, volvieron a reiterar que necesitaban los casi 250 millones de pesos para las elecciones del 2021. Los diputados, yo tengo entendido que nada más les dieron piada y los escucharon, y su intención es aprobarles lo que está marcado en el presupuesto, que si no mal recuerdo son 187 millones de pesos. El número redondo. El número redondo, es decir, hay una diferencia importante. 64 millones. Muchos dirán, ¿se justifica o no se justifica? Yo lo que creo es que todos estos elementos generan una bola que se llama incertidumbre, que va avanzando y que al final, yo insisto, no le conviene a Tlaxcala, no le conviene a los partidos políticos, no le conviene a los ciudadanos, porque si estamos acostumbrados, Patricio, en los últimos procesos electorales de ver resultados sin complicaciones, sin conflictos, ¿qué necesidad hay de generar hoy o empezar a sembrar posibilidades de que tengamos comicios impugnados y que se esté dirimiendo quién ganó en los tribunales? Me parece que es algo absurdo y que no nos merecemos los tlaxcaltecas. Sí, coincido. Por ahí yo escribí un pequeño editorial que se llama Elecciones en Tlaxcala entre el COVID e incertidumbres, en plural, por lo que acabas de mencionar y todo lo que hemos hablado en este programa. Pues ya cuando esté definido el presupuesto y algunas decisiones de la autoridad, pudiera ser ese el tema en Año Nuevo, se me ocurre, las incertidumbres del proceso, porque en Año Nuevo es cuando ya vienen los procesos internos de los partidos y el registro, las coaliciones en diciembre y todo lo demás. Lo fuerte del proceso, yo diría, viene hasta enero. Lo demás son procesos internos, sí, prácticamente son actividades preparatorias del proceso electoral. Entonces, esas incertidumbres en el ánimo constructivo, no destructivo. O sea, ¿a qué se está enfrentando Tlaxcala? Por las incertidumbres prevalecientes. ¿Y qué debemos hacer quienes tenemos un espacio de opinión que me invitas, Martín? Pues para abonar, para que salga bien lo que tú acabas de decir muy bien. Que en Tlaxcala tengamos relevos de los cargos de gobierno y de representación derivados de las elecciones, que le den continuidad a Tlaxcala y no que le den problemas a Tlaxcala en este cambio que habrá en agosto de todo lo que se vote en la elección de junio. Pues amigos, esto es todo en su programa de Divergencia. Muchas gracias, Martín, Patricio. Yo soy Martín Ruiz y nos vemos en su próximo programa de Divergencia. Gracias.